Buenos días a todos, es maravilloso verlos esta mañana. Abril fue un mes increíble aquí en ICB, tuvimos el día de Pascua, San Jordi. Fue muy bueno estar celebrando en las calles de Barcelona. Y hemos cerrado la temporada de Pascua con la restauración de Pedro. Hablamos del fracaso y de cómo no es final. Y fue hermoso. Y tuvimos los bautismos que, oh Dios mío, tuvimos gente de todas partes del mundo proclamando al Señor como su Salvador. Estoy muy emocionada de la serie que vamos a iniciar hoy. También quiero mencionar Gather. Esta es nuestra actividad de primavera que hacemos cada año y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hacerlo 2 veces, a las 10:30 de la mañana y a las 3 de la tarde. Así que, chicas, mujeres, les invito a venir. Y hablando de mujeres, hoy en España es el Día de las Madres. Quiero que todas las madres se pongan de pie y quiero que sean honradas el día de hoy. ¿Dónde están las mamás? Las honramos hoy. Las honramos. Es un gran desafío y una bendición y es un privilegio constante ser madre. Algunos de ustedes no saben nuestra historia, pero yo cuando era joven me dijeron que muy probablemente no sería madre. Y eso me lo confirmaron cuando estaba en la universidad. Así que cuando estaba saliendo con John, antes de que estuviéramos saliendo oficialmente, le dije, tienes que tener cuidado. Y dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque a mí me han dicho que puede que no sea madre. Así que si te enamoras de mí, probablemente no tendrás hijos. Y él dijo, eso depende de Dios. Y yo dije, siempre he sido un poco intensa, si se han dado cuenta. Así que le dije nuevamente, tú eres tierno, pero quiero que me escuches. Te estoy diciendo que no podré tener hijos, así que si nos enamoramos y nos casamos, posiblemente no serás padre. Y él dijo una segunda vez, pues yo creo que eso depende de Dios, ¿que no? Y yo pensé, ay, qué tierno es, pero es un poco lento. Y pensé, no está entendiéndome. Entonces me puse frente a su cara y le dije, John, necesito que me escuches. Si te casas conmigo, no tendrás hijos. Y él dijo, quiero que me escuches tú a mí. Dios puede hacer todas las cosas y si nos casamos, Él va a decidir si seremos padres o no. ¿Qué tal eso, eh? Y él tenía razón. Él tenía razón. Después de años de infertilidad, llegó Anabel a nuestras vidas. Ella tiene ahora 10 años y 4 años después, Julia milagrosamente llegó a nuestra familia también. Y después la sorpresa de mi vida fue que hace 2 años John Joseph llegó a nuestra familia y completó no 1, 2, sino 3 hijos de los que hemos sido bendecidos y ya está, no más. Alguien me dijo hace unas semanas, Brandy, estoy orando para que el Señor te bendiga tu vientre con más hijos. Yo reprendo eso en el nombre de Jesús, he dicho. No porque reprenda la vida, sino porque ya estamos. Pero es una gran bendición y quiero animarles con esto. Dios es el iniciador de la vida y Él puede hacer todas las cosas. Así que esta mañana quiero orar. Quiero orar por las madres que están aquí. Quiero orar por aquellas que no han podido ser madres y desean hacerlo, por las futuras madres y que están orando y confiando en que tendrán una pareja con la cual crear una familia, y por las madres espirituales que son mentoras y guías espirituales y aquellas que inspiran a su generación y la generación venidera. Así que oremos por eso. Padre, te agradecemos por el privilegio que nos has dado. Te agradezco por el privilegio y los milagros que has hecho en mi vida para ser una madre. Y te agradezco por cada madre en este lugar. Te pido que las bendigas, que les hables, que las animes. Y oro para que les fortalezcas día a día para ser las madres que tú las has llamado a ser, porque nadie más puede ver
Solamente tú sabes, y te agradezco por los sacrificios, los desafíos y la perseverancia y el carácter que has creado en cada mujer que es madre en este lugar. Oro por aquellas que están confiando en ti para ser madres. Oramos por esa infertilidad y hablamos sanidad a esas vidas en el nombre de Jesús. Y te pido que ya sea por medios biológicos o por adopción o por cualquier medio que tú puedes dar, que ellos tengan familia en el nombre de Cristo Jesús. Te pido por por aquellas madres que tienen hijos que no están sirviendo al Señor. Te pido que esas semillas que han sido plantadas cuando ellos eran jóvenes den fruto ahora que son mayores. Y te pedimos porque sus rodillas se doblen y su lengua confiese tu nombre como Señor y Salvador. Te pedimos también por las personas que están en este lugar para que puedan ser usadas para impactar e influenciar a la gente que les rodea. Te pedimos que se puedan ver como ungidas para este tiempo, para compartir de la semilla, para que puedan ser guiados y guiar en el nombre de Cristo Jesús. Confiamos en ti y te pido que les bendigas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Sé que eso tomó tiempo, pero es importante. Es el Día de las Madres, así que nos toca celebrar este día, es nuestro día. Hoy vamos a iniciar con nuestra serie en Efesios. ¿No les encanta el libro de Efesios? Es un libro maravilloso y no importa cuántas veces lo hayas estudiado o cuántas veces lo hayas leído antes, Dios lo va a usar para hablarnos. Vamos a pasar las siguientes semanas hasta principios de julio. Esta es nuestra serie de primavera. Vamos a hablar de quiénes somos en Jesús y cómo se ve caminar sabiendo quiénes somos en Cristo. De eso se trata. Quiénes somos en Cristo y cómo caminamos sabiendo esto. Este libro está lleno de doctrina, pero no solamente es teoría. Este libro busca no solamente enseñarnos cómo convertirnos en cristianos, sino a crecer. Amén. Eso es lo que queremos, crecer. Hoy voy a establecer el fundamento y la siguiente semana John va a hablar del capítulo 1. Esta es una frase que vamos a usar una y otra vez. En Cristo descubrimos quiénes somos y para qué estamos viviendo. Este es el mensaje de Efesios. En Cristo descubrimos quiénes somos y para qué estamos viviendo. Así que hoy voy a contestar algunas preguntas. ¿Quién escribió el libro? ¿Cuándo y dónde fue escrito? ¿Por qué fue escrito? Así que empecemos ahí. ¿Quién escribió el libro de Efesios? Efesios fue escrito por el apóstol Pablo, que anteriormente se conocía como Saúl, y él tenía muchas cosas que Dios ya había hecho en su vida, pero que le estaban preparando para su ministerio. Yo lo llamo una trifecta poderosa, y la primera cosa es que por raza él era hebreo, judío, y era un judío helenista, o sea que estaba con los fariseos, o sea que era un judío, un super judío. Eran tan limpios que no podían ni tocar a los gentiles sin tener que limpiarse después de eso. Así que por raza él era judío, por cultura era griego. Fue criado en un pueblo que se llamaba Tarso. Saulo desarrolló su intelecto en Tarso. Y para rematar, él era un ciudadano romano. Para nosotros no significa mucho, pero para ellos significaba bastante. En el Imperio Romano únicamente el 20% tenían ciudadanía y el resto eran esclavos, pero él era un ciudadano romano. Y esto era el paso o el acceso o el medio por el cual él podía viajar por todo el Mediterráneo. Todos los viajes misioneros que él hizo y guiar a la gente al conocimiento de Cristo, al ser un ciudadano romano. ¿No es asombroso que esas tres cosas estaban en lugar aún antes de que él se convirtiera en el apóstol Pablo, antes de este personaje que amamos y conocemos? Y así como el Señor preparó a Pablo, aún desde antes que él le conociera, tú y yo hemos sido preparados y equipados para el ministerio que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué quiero decir con esto?
en mi propia vida. No es un accidente que yo fui criada en un país donde se habla español, hablando español casi todos los años de mi vida. Esa es una bendición que recibí en la familia en que nací. Y gracias a eso, puedo usar esto en mi ministerio. Por muchos años fui maestra. Yo quería el trabajo que tenía John. Yo quería trabajar en el ministerio. Pero alguien tenía que ganar dinero, así que yo era maestra. Pero ¿saben qué me enseñó el Señor? Dios me enseñó a preparar un currículum. Dios centraba mis pensamientos para compartir con jóvenes, para no ponerme nerviosa, compartir en público. Dios estaba preparándome, me estaba equipando para el ministerio que Él tenía para nosotros. John fue criado en Europa, en Italia, en Alemania. En esos años tempranos de su vida, Dios puso un deseo y una pasión por este continente. Cuando nos conocimos, Él me dijo, yo voy a servir al Señor en Europa. Yo pensé que iba a servir al Señor en Sudamérica, pero Dios nos puso en una nación donde se habla español, en Europa. Qué maravilloso es eso, ¿no? Dios nos estaba preparando, nos estaba equipando, y Dios te está preparando y te está equipando. Y las partes buenas y las partes malas de tu historia las puede usar y las puede redimir para traer libertad para ti, pero también para otros, en el nombre de Cristo Jesús. Él es maravilloso. Él no desperdicia nada de lo que hemos vivido. Y yo sé que hay partes feas en tu historia y de las cuales no te sientes orgullosas, pero Él dice, si las traes, si las rindes a mí, las voy a redimir, las voy a bendecir y te voy a permitir que ministres a gente que nunca te imaginaste. No tengas miedo de las partes feas. Pablo tenía partes feas en su historia. De hecho, no siempre fue el autor y el apóstol que conocemos y amamos. Él se convirtió en Pablo después de tener un encuentro con Cristo. Antes de eso, él era Saúl. Era un judío helenista que odiaba a los cristianos. De hecho, su misión era matar y esclavizar a aquellos que seguían el camino de Cristo. De hecho, me sorprende que Saulo iba a llevar a prisión a judíos cuando él encontró a Jesús en el camino a Damasco. Quiero animarles a que lean la historia en Hechos 9. Es una historia impresionante. Y aquí es lo que les quiero animar. Dios puede revelarse a cualquier persona y atraer a personas hacia Él en cualquier momento. Y esto es para alguien. Yo sé que esto es para alguien en especial. Dios se puede revelar a cualquiera y atraer a gente a Él en cualquier momento. A lo mejor están creyendo por su pareja, sus hijos, sus compañeros de trabajo. No estás viendo el fruto que quieres ver. Piensas, estoy intentando ser fiel, pero no veo la obra de Dios en esta circunstancia. Algunos de ustedes han tenido que reubicar su vida para poder ministrar a la gente que está a su alrededor. Y mi palabra de ánimo para ustedes es: sigan orando, sigan confiando y sigan creyendo, porque tú no puedes salvar un alma de cualquier forma, no lo puedes hacer. Es Dios el que lo hace. Así que les quiero animar a que en su obediencia Él se va a revelar a sus vidas. Y Él redimió a Saulo y lo convirtió en Pablo y lo llamó a ser un misionero a los gentiles. La misma gente que no podía ni tocar, la misma gente que por años despreció y odió, es la misma gente que Dios lo llamó a ser un embajador y compartir las buenas nuevas. ¿No les sorprende? Es increíble lo que Dios puede hacer. Y eso fue lo que hizo en la vida de Pablo. ¿Cuándo y dónde fue escrito Efesios? Fue escrito entre 60 y 61 después de Cristo. Esto fue después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Estas cartas se llamaban las epístolas de prisión porque él las escribió estando en la cárcel. Él se refería a sí mismo como un embajador en cadenas y él estaba escribiendo estas cartas desde ahí.
Las otras son Filipenses, Colosenses, Filemón. Y esto fue entre 3 y 7 años antes de que fuera asesinado por Nerón, de acuerdo a la historia bíblica. La siguiente pregunta es, ¿para quién fue escrita la epístola de Efesios? Y estos eran para los cristianos de Éfeso, de lo que hoy conocemos como Turquía. Yo siempre le digo a John, tenemos que ir a ver esto. Turquía ahora, Éfeso en aquel entonces, era conocido por varias cosas. La primera era por este puerto marítimo que tenían. Lo pueden ver en el mapa. Éfeso era un gran lugar de comercio, de intercambio, y era conocido por una calle preciosa que iba desde el puerto hasta el teatro. Se llamaba la Vía Arcadia. La Vía Arcadia era un camino que iba desde el puerto al centro, que tenía estas columnas preciosas y tenían procesiones y celebraciones y desfiles. Y iba hasta el teatro, y Éfeso era conocido por este teatro, y fue terminado en el tiempo de Pablo, y podía contener hasta 25,000 espectadores. Es impresionante, de hecho lo pueden ver aún ahora. Pero Éfeso era mayormente conocido por el templo Artemisa. Para los romanos era Diana, para ellos Artemisa. Fue un lugar de adoración por más de 1000 años. Esta fue una de las maravillas antiguas del mundo. Decían que Zeus mismo había dejado caer la estatua de Diana. Este era un lugar que era 4 veces el tamaño del Partenón y estaba hecho totalmente de mármol. Era un lugar magnífico, masivo, precioso. Esto era Éfeso. Y me encanta que Pablo usa cosas de la vida real para hablar de las cosas de Dios. Por eso él dice, tú ves un templo, pero ustedes son el templo. Tú observas la adoración, pero la adoración verdadera viene del interior. Dice, hay un lugar de religión muerta, pero ustedes tienen el Espíritu Santo que vive dentro de ustedes. Entonces, cuando él hablaba de un templo, decían, entiendo, lo relacionaban. Religión falsa, religión verdadera, falsa relación verdadera, tradición, transformación. El templo lo entendían. Esto era Éfeso. Y la carta fue escrita a los creyentes en Éfeso. Pablo estableció esta iglesia porque visitó esta zona al menos 3 veces. El libro de Hechos dice que pasó casi 3 años en Éfeso, que es la mayor cantidad de tiempo que pasó en cualquier lugar en todo el tiempo que él estuvo. Y quiero compartir un poco acerca de esto. Leamos juntos en Hechos 19, del 9 al 12. Pero esto continuó por espacio de 2 años, de modo que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Aquí se nos dicen que Pablo predicaba diariamente a todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia. Todos ellos oyeron la palabra de Dios. La gente era sanada, los demonios eran echados fuera, los que se dedicaban a hacer brujería quemaban sus libros. La gente dejó de creer en los falsos dioses, dejaban de adorar en el templo de Artemisa. La gente cambió su comportamiento, y sabemos como seres humanos eso es algo muy importante. Una ciudad estaba siendo transformada. Y un avivamiento impresionante estaba dando lugar a través del ministerio de Pablo. Y esto hace que gente se moleste muchísimo, porque ellos estaban haciendo mucho dinero a través de la idolatría. Había gente que hacía estos ídolos, hacía estas cosas falsas para adoración.
Entonces, mientras la gente empezaba a adorar a Dios, ya no compraban ídolos. Cuando se dieron cuenta que ellos eran el templo, ya no iban al templo de Artemisa. Y cuando se dan cuenta que el Espíritu de Dios habita dentro de ellos, no tenían que comprar estas cosas para comprar el favor de Dios, porque ya lo tenían. Entonces, esta gente se enojó mucho. Entonces, Pablo va con sus amigos y les dice, esta gente empezó a hablar entre ellos y dicen, estamos en problemas porque si la gente ya no nos compra, nuestra industria va a colapsar. Se juntan amigos y más amigos y reúnen miles de personas que van al gran teatro y empiezan a cantar. Grande es la Artemisa de los Efesios, grande es la Artemisa de los Efesios. Y entonces empiezan a llamar para que Pablo y sus amigos sean asesinados. A este punto, Pablo se va de Éfeso y se van a Macedonia. Pero quiero detenerme aquí por un momento, porque cuando Dios se mueve, no todos están contentos con ello. Cuando Dios empieza a hacer cosas excepcionales y milagrosas, cuando Él empieza a liberar, cuando Él empieza a sanar, todos estamos emocionados porque es la mano de Dios obrando. Pero lo que está sucediendo aquí es que cuando la oscuridad se ve amenazada, hay una reacción y hay una respuesta. No quiero que tengan temor de esto, pero es importante que sepamos que no podemos esperar un gran movimiento del Señor en nuestras vidas sin pagar un precio. Siempre habrá un precio que pagar de tomar la cruz y seguirlo a Él. Siempre va a haber y siempre habrá. A lo mejor no seas perseguido por tu fe como ellos fueron, pero sí tendrás que pagar un precio. Esto no es para causar temor, pero yo se lo digo a cada persona por la que oro. No te sorprendas que después de hacer una declaración pública de tu fe, algo venga a desanimarte. ¿Sabes por qué sé? Esto es porque cada vez que yo me paro enfrente y comparto, algo viene a sabotear mi alma. Puede ser ansiedad, puede ser temor, puede ser un tema financiero, puede haber un poco de desunidad. Siempre sucede algo, porque cuando Dios está haciendo algo poderoso a través de ti, te abres, pero al mismo tiempo tienes como un tiro, un blanco en tu espalda. ¿Y voy a temer? No, voy a estar firme en la roca que es Cristo Jesús. Sigues predicando la verdad sin vergüenza y sabes en lo que has creído y lo compartes con todos los que están alrededor. Pero esto va a venir, sí. Estás pidiendo que venga eso y te invito a que permanezcas firme, porque Dios cuando se empieza a mover, hay gente que no, y el enemigo definitivamente no está contento con eso, y entonces hay un precio para pagar. Algunos de ustedes están pensando, ¿por qué todo está pasando? Todo lo malo me está sucediendo desde que estoy siguiendo a Dios. ¿Tú estás haciendo todo bien? Sí, lo estás haciendo, y en el nombre de Cristo te animo a que lo sigas haciendo. La victoria es de Él. Y a través de Él la victoria es tuya también, en el nombre de Cristo Jesús. Así que después de esta revuelta, Pablo se va a Jerusalén y vuelve a pasar por Éfeso. No va a Éfeso, pero llama a los líderes a que se encuentren con él. Y dice, por favor, a ustedes que les he ministrado por años, a los que he tenido bajo mi ala, vengan a reunirse conmigo. Y es hermoso. Dice en Hechos 20, versículos del 13 al 27. No lo puedo leer todo, pero dice, se despide de ellos. Leamos parte de eso. Pablo dijo, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que ahí me espera. Sabemos lo que le sucedió ahí. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Y así era. Prisiones y sufrimientos le esperaban. Esto es impresionante porque lo sabía. Esto me impresiona, wow. Lo único que sé es que en estas ciudades el Espíritu Santo me dice que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús.
que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A lo mejor han escuchado esto muchas veces, pero en ese momento no se había dicho antes. Era el corazón del apóstol Pablo siendo guiado por el Espíritu hacia la prisión y eventualmente hasta su muerte, pero él consideraba que su vida no valía nada. Su único impulso era terminar la carrera y llevar a cabo el servicio que le había sido encomendado por el Señor Jesús, que era el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El versículo 36 dice, después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más les entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Esto nos da un poco de información acerca de la última pregunta. ¿Por qué Pablo escribe esta epístola a los Efesios? 4 o 5 años después de esta despedida, les escribe desde la cárcel en Roma. No sabe cuánto tiempo le queda. Y cuando les escribe, hay 2 razones. Les quería recordar quiénes eran en Cristo. Pablo amaba a esta gente, estaba invertido en ellos, había derramado de su vida en ellos. Y desde la prisión escribe a los Efesios, diciéndoles quiénes son en Cristo. Los primeros 3 capítulos se tratan de la identidad. Vamos a estarlos estudiando en las siguientes semanas. A través de la inspiración del Espíritu Santo nos dice que somos escogidos antes de la fundación del mundo, que hemos sido adoptados como hijos e hijas, que hemos sido traídos a la vida en Cristo Jesús, que somos obras maestras creados en Cristo para buenas obras, que no somos extranjeros, sino que somos ciudadanos y miembros de la familia. Él les dice, ¿tú crees que están todos dispersos? Están enraizados en Cristo para producir buenas obras a través del amor. Él quería recordarles de su identidad y nos va a recordar nuestra identidad. Y la segunda cosa que les quería decir era cómo vivir esa identidad. Ya que sabes quién eres, aquí está lo que tienes que hacer. La primera parte es identidad, la segunda parte es madurez. Él va a decir cosas como, vive una vida que es digna del llamado que tienes. Ya fuiste llamado, ahora vive así. Mantén la unidad. Haz todos los esfuerzos para mantener la unidad. Va a decir cosas como, habla la verdad, pero háblala con amor. Yo tuve que arrepentirme con alguien esta mañana porque esta semana les dije algo que era verdad, pero no lo dije en amor. Y mientras estaba preparando este mensaje, el Espíritu Santo me dijo, ¿quieres crecer? Y dije, claro. Y me dijo, arrepiéntete. Esa persona me dijo, no te preocupes. Le dije, no me importa si no te diste cuenta, pero el Espíritu Santo me tiene muy cerca y fui corregida por el Espíritu Santo. El crecimiento no es perfección, es progreso. Vamos a hablar de las esposas, los hijos obedeciendo a sus padres, todo. Y si dejamos que Él produzca en nosotros una identidad inquebrantable, la vamos a tener en Él. Si le permitimos, Él nos va a enseñar cómo vivir y caminar en esa identidad, cómo madurar y ser más como su Hijo Jesús, porque en Cristo descubrimos quiénes somos y para qué estamos viviendo. Inclinemos nuestros rostros esta mañana. Padre, te agradecemos por tu presencia en este lugar. Te agradecemos porque eres bueno, porque no nos dejas como estamos, sino que nos recuerdas quiénes somos en ti. Tú hablas tu verdad a nuestras vidas. Tú hablas tu identidad para nosotros. Te pido que nos ayudes a crecer y a madurar y que sigas sacando aquellas cosas que necesitamos trabajar. Gracias por preguntarnos, ¿quieres crecer? ¿Quieres moverte hacia adelante? ¿Quieres madurar? Y te agradezco por eso.
Nos rendimos delante de ti. Esta siguiente semana, si te pedimos que hables a nosotros, nuestros oídos están abiertos, nuestros corazones están abiertos. Queremos conocerte y queremos crecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En una postura de oración, con rostros inclinados, siempre queremos crear un espacio para hacer las siguientes preguntas. A lo mejor estás aquí y estás pensando, ¿sabes qué? No soy un seguidor de Cristo. A lo mejor estás pensando esta mañana, nunca he aceptado a Jesús en mi vida. Nunca he tomado la decisión de seguir sus caminos, y a lo mejor esta mañana hay algo moviéndose en tu corazón, algo despertando en tu alma. A lo mejor hoy estás pensando, quiero invitar a Jesús en mi corazón. Quiero el perdón, el gozo, la vida, el propósito. Si eres tú, quiero orar contigo. Y te digo, no significa que vas a tener todas las respuestas. De hecho, posiblemente vayas a tener más preguntas que respuestas. Pero lo que significa es que estás dando ese primer paso en poner tu confianza en Él. Y después de eso, nosotros vamos a caminar contigo para ayudarte a afrontar las preguntas que vengan. Pero en este momento queremos orar contigo. A lo mejor tú estás diciendo, yo seguí a Jesús. Y hay gente que a lo mejor cree que aún lo haces. Pero si eres honesto, esta mañana ha pasado mucho tiempo. Desde que realmente viviste para Jesús. A lo mejor el día de hoy estás pensando, necesito un nuevo comienzo. Si eres tú, quiero orar contigo. No te voy a avergonzar. No te voy a exhibir. Solamente quiero creer contigo. Porque yo sé que esta es la decisión más importante que harás en tu vida. Así que con todos los rostros inclinados y los ojos cerrados, si estás aquí esta mañana y quieres invitar a Jesús en tu corazón o necesitas un nuevo comienzo, te invito a que alces tu mano. Quiero orar contigo. Necesito un nuevo comienzo. Necesito un nuevo comienzo. Necesito a Cristo en mi vida. Sí, te veo. Sí, sí. Necesito un nuevo comienzo. Si eres tú, te pido que alces tu mano y la puedes bajar inmediatamente. Necesito a Cristo en mi vida. Necesito ese nuevo comienzo. Solo alza tu mano y la puedes bajar inmediatamente. Para apoyar a nuestros amigos que han alzado su mano, oremos juntos. Señor Jesús, te necesito. Perdóname de mis pecados. Perdóname del pasado. Ven a mi corazón. Te acepto como el Hijo de Dios. Dame un nuevo comienzo. Dame esperanza y un futuro brillante. Vida aquí y en la eternidad. Y la Biblia dice que si le pides que venga a tu corazón, Él lo hace, que te da un nuevo comienzo. Que las cosas viejas han pasado y Él las hace todas nuevas, y que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que hiciste esa oración con todo tu corazón. Bienvenido. Enhorabuena. Al final de nuestra reunión, Zach, nuestro pastor de discipulado, va a estar aquí al frente. Él va a orar contigo, te quiere dar una Biblia y te va a decir cómo puedes profundizar en este nuevo viaje. No camines solo. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. Queremos caminar contigo y ayudarte en este viaje. Estamos orgullosos de ustedes.